¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abrimos el último programa del año de Hablemos de Salud y lo hacemos refiriéndonos a un tema del cual se habla mucho habitualmente, que es la celiaquía, pero existen otros trastornos asociados al gluten de los cuales queremos que te enteres a través de esta nota que hicimos junto a la licenciada en nutrición Paula García Hanner. Los trastornos asociados al gluten básicamente son tres. Tal vez el que más conocemos es la enfermedad celíaca, cuyo diagnóstico se hace a través de un análisis de sangre, se miden anticuerpos y se confirma con una biopsia que se hace por una endoscopía. Tiene una prevalencia importante del 4%, o sea que el 4% de la población general es celíaca. Existe también la sensibilidad al gluten no celíaca, digamos que es una entidad más prevalente todavía. Hoy creemos que el 22% de la población tiene algún tipo de sensibilidad al gluten. ¿Cómo es el diagnóstico de la sensibilidad al gluten? No hay ningún marcador que nos permita saberlo. Entonces lo que se hace es, por descarte, digamos que si el gluten nos resulta intolerable, y lo vemos desde nutrición con anamnesis y con registros alimentarios, y en la persona, el paciente no es celíaco porque se hizo anticuerpos y porque en tal caso se hizo una biopsia que confirma que no lo es, y con una dieta de exclusión de gluten mejora, entonces se hace el diagnóstico de sensibilidad. Y la otra menos frecuente es la alergia al gluten trigo, que se diagnostica también a través de análisis de sangre por otro tipo de inmunoglobulinas diferente a la enfermedad celíaca. Pero las más prevalentes son, como decía, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. Y lo importante de la diferenciación del diagnóstico es porque, primero, la gravedad, digamos, o lo que puede desencadenar una y otra, ¿sí? Se sabe como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que desencadena un proceso de inflamación mediada por anticuerpos, y esa inflamación puede generar algún tipo de tumor de duodeno. Entonces la dieta tiene que ser sumamente estricta y es de por vida, dieta libre de gluten, después podemos hablar de qué se trata. En cambio, la sensibilidad al gluten no celíaca, que es mucho más prevalente, no tiene digamos ese algoritmo que desencadena la inflamación a partir de una respuesta inmunológica. Entonces, la dieta para las personas que son sensibles al gluten es la menor cantidad de gluten tolerable, y de ahí hay un espectro absolutamente individual. El que tolera más que otro, algunas personas transgreden o hacen una dieta libre de gluten y el fin de semana comen gluten y no sucede nada, y hay otras que sí lo es. Con respecto a las manifestaciones clínicas, son parecidas. Sí, puede haber diarrea, puede haber distensión abdominal, es lo más frecuente, pero también puede haber constipación y síntomas extradigestivos como dermatitis, aftas en la boca, cansancio, estado general de astenia. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial porque también en la enfermedad celíaca hay mala absorción de nutrientes que puede llevar a la desnutrición, ¿sí? Y la alergia es algo también parecido, en donde la exclusión de gluten tiene que ser total, parecida, digo, a la enfermedad celíaca. Ahora, justo en este momento, hay como una revisión de la nomenclatura y de la forma de la información sobre los productos libres de gluten. Hasta ahora los productos tenían un logo que era sin TAC. TAC es trigo, avena, cebada y centeno, y ahora está cambiando para un logo que es libre de gluten, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia? Porque si bien las harinas de trigo, avena y centeno son las que tienen gluten, algunos procesos de industrialización hacen que estas harinas puedan no contenerlo más. Entonces, bueno, hay una legislación atrás de esto que hace que, bueno, los productos que tienen el logo sin TAC puedan permanecer en góndola hasta un determinado tiempo y circulando, pero después van a tener que decir sin gluten, ¿sí? La alimentación para un celíaco es libre de gluten, apta. Es apta a celíacos, ¿sí? Apta quiere decir que tiene que estar, los productos naturales que no contienen gluten normalmente, que no están contaminados, ¿sí? Pero cualquier producto procesado puede tener gluten, porque en la elaboración el gluten, por algunas características que tiene, por ejemplo extensibilidad, se usa como aditivo alimentario. Entonces un chicle puede tener gluten, un dentífrico puede tener gluten, un enlatado puede tener gluten. Entonces la dieta para el paciente celíaco es apta sin gluten, ¿sí? Libre de gluten, apta. En cambio, para un sensible al gluten puede ser sin gluten grosero. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene que fijar si un producto industrializado que no contiene gluten per se, por ejemplo, vuelvo una golosina, un chicle,
un dentífrico, un enlatado, bueno, directamente un lácteo, ¿sí? No se tiene que fijar. Y es la menor cantidad de gluten tolerable, y eso de la tolerancia uno lo va midiendo en función de la sintomatología, lo puede ver con el profesional, con el nutricionista. En este caso, los registros alimentarios son una herramienta que nosotros tenemos para poder indagar minuciosamente en cualquier dieta, digamos, sea celíaco, sensible al gluten o alérgico al gluten. Hay una tendencia a pensar que comer sin gluten es más saludable. ¿Esto es verdad? No, ciertamente. A ver, el gluten es indigerible, no tenemos enzimas específicas que digieran gluten, entonces las que tenemos hacen lo que pueden, ¿sí? Y eso genera inflamación. Entonces, cualquier persona de repente que come sin gluten va a sentir mayor confort intestinal, ¿sí? Y a veces eso se confunde con bajé de peso, y entonces las dietas libres de gluten se promueven con esa intención, y la verdad es que no. Incluso los panificados que no tienen gluten muchas veces tienen mayor cantidad de grasa, ¿sí? Tienen otros componentes como goma sántica y demás que les dan esa extensibilidad de la que hablábamos, pero también grasa, y entonces terminan siendo productos con mayor contenido calórico, también con menor contenido de fibra. Entonces tiene sentido hacer una dieta libre de gluten si tengo algún trastorno, si no, no debería ser una elección por pensar que es más saludable. ¿Por qué se está viendo tanto ahora la celiaquía que hasta hace un tiempo no sucedía? Probablemente por el diagnóstico, ¿sí? Digamos, hay más posibilidad de diagnóstico, entonces la gente frente a una sintomatología recurre porque tiene más información, y bueno, seguramente también los profesionales de la salud estamos más atentos, ¿sí? Más allá de que, bueno, este es un centro de estudios digestivos y tenemos el sesgo. Por un lado, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, en realidad se habla de sensibilidad al gluten trigo, no se sabe si es el gluten es la parte proteica, digamos, 2 proteínas específicas que tienen estos cereales, como decía, trigo, avena, stevia y centeno, que junto con el agua forman el gluten, pero hay otras proteínas que forman la matriz del cereal, junto con otros hidratos de carbono, por ejemplo fructanos, que posiblemente sean los desencadenantes del síntoma. La producción de alimentos, y en el trigo y los cereales, para que tenga más rinde, ¿sí? Se ha modificado genéticamente, y esa modificación genética que hace que sea más resistente a las plagas, ¿sí? Genera un tipo de proteínas que se conocen, que se llaman ATIs, que hacen que sean resistentes a las plagas y también posiblemente más indigeribles para nuestro intestino. Entonces, un poco una de las hipótesis es esa, es que la industrialización o la manipulación genética de los granos en pos de un mayor rinde y alimentar a una población que va creciendo mundial, que sea más intolerable, porque también dependiendo del lugar geográfico donde nos ubiquemos, el trigo es más o menos digerible. En este último Hablemos de Salud del año tenemos muchos agradecimientos para hacer por delante, pero comenzamos por el primero de ellos, que es a todos y cada uno de nuestros auspiciantes, que son quienes hacen posible que semana tras semana podamos producir los contenidos que ustedes disfrutan. Ahora les recordamos que pueden volver a ver esta nota a través de nuestro Instagram. En esa red social nos encuentran como hablemosdesalud.tv. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. Nacimos hace 75 años. Crecimos con vos. Te curamos, te cuidamos, te acompañamos toda una vida. Clínica Colón, 75 años de vida. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad.
En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Ahora en Hablemos de Salud es momento de analizar el fin de año y las fiestas desde la perspectiva de la psicología, y lo hacemos junto al licenciado Leonardo Pontoriero. La idea de hoy era pensar un poquito y trabajar aspectos que tienen que ver con los cierres del año, la proximidad de las fiestas, todo esto que ocurre en esta época tan particular que tiene que ver con la Navidad, el Año Nuevo, los cierres de ciclo, que hay una multiplicidad de variables que dan cuenta y generan una situación bastante movilizante en las personas, ¿no? Tanto en las personas que tienen cuadros psicopatológicos y que están haciendo tratamientos en relación a eso, como en las personas comunes que no tienen un padecimiento, por lo menos un padecimiento permanente que dé cuenta de un trastorno, porque todos tenemos en algún punto algún padecimiento cotidiano. Y estas épocas marcan de alguna manera como un agravamiento de esos malestares, ¿no? Como que en algunas situaciones se genera en muchos de nosotros un monto de angustia que es especial. Acá vamos a pensar que, yo decía, hay múltiples factores, porque en un punto está la cuestión del fin de año, el cierre del año, que por lo general todos vemos que uno anda corriendo, uno anda concluyendo algunas cuestiones, los chicos adolescentes terminando con sus materias en la escuela, los que trabajamos en contextos institucionales terminando también nuestras labores institucionales, entregando notas. Es de por sí una época muy estresante. Si uno se fija los modos de la gente, el tránsito, los comercios, ni hablar de esta época en particular, en la cual nos encontramos también con algunas novedades en el campo de lo político, en el campo de lo económico, que también nos genera una cierta zozobra, porque venimos de un año muy cargado de ansiedad, con muchos meses de espera, con muchos meses de votaciones, y bueno, esto que también ha generado cierta zozobra y cierta angustia en muchos de nosotros. Más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con los cierres de los años, con cualquier otro cierre en particular, hay algo que es puntual de esta época, que tiene que ver justamente con las fiestas. La Navidad, el Año Nuevo, el encuentro de las familias o los desencuentros de la familia, y un dejo nostálgico y en algún punto bastante angustiante en muchas personas, en muchos adultos sobre todo. En los niños y en los adolescentes no vemos esto. Para los niños y adolescentes es una época festiva, es una época en la cual realmente disfrutan de haber concluido la escuela, pero en los adultos hay algo que tiene que ver justamente con este plus, con este malestar extra que tiene que ver justamente con la Navidad, con el Año Nuevo y con esta época que de alguna manera remite a nuestra historia. En algún momento nosotros fuimos niños y también para nosotros esta época era una época en donde se ponían en juego dos grandes ilusiones. La ilusión del regalo, la ilusión de Papá Noel, que más unos que otros lo han vivido de una manera muy grata. Y por otro lado, la ilusión de la familia unida, la ilusión del evento familiar, el amor familiar y el encuentro con los seres queridos. Esto tiene mucho que ver con la niñez y con cómo viven los niños estas experiencias familiares. Los adultos, bueno, los adultos, todo ese bienestar que tenemos registrados como niños, con el paso del tiempo ha sufrido una gran desilusión, ¿no? O sea, tanto los regalos, tanto la Navidad en sí, como la cuestión familiar, que quizás sea uno de los puntos más álgidos, es lo que nos remite cierta nostalgia.
Hoy nos encontramos con familias que a lo mejor ya no están constituidas como estaban antes. Faltan algunos miembros de la familia porque, bueno, el paso del tiempo hace que las pérdidas, los duelos generen estas ausencias. También los desencuentros familiares, los conflictos familiares, situaciones de desencuentro, discusiones, van generando en nosotros un campo de cierta nostalgia, cierta tristeza, cierta angustia, que esto sumado al estrés de la época genera como un monto de ansiedad y de tensión muy muy alto. Esa ansiedad que nosotros sentimos como un miedo anticipatorio frente a algo que no sabemos qué, pero intuimos que va a ser algo malo, que esto puede ser consciente o inconsciente, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, pero vivimos en una lógica en la cual sentimos que algo terrible nos va a pasar y nuestro sistema, tanto psíquico como neurológico, operan de ese modo y estamos en una situación de zozobra, estamos en una situación de apuros, estamos en una situación de angustia. Y acá también, ¿no? El tema de la angustia, señal como aquello que da cuenta de que algo no anda bien y de que más allá de que dentro de los ámbitos de nuestra vida las cosas estén funcionando, nos tenemos que tomar ese recreo para hacer una introspección, pensarnos y quizás ir a una consulta para poder recrear, historizar, elaborar nuestros duelos, elaborar nuestras pérdidas, situar nuestros desencuentros y pensarnos. Así que yo los dejo con esta reflexión. Es una época muy particular, es una época en donde, más allá del estrés y de la ansiedad, yo los invito a una introspección, a pensarse, a bajar un poco la tensión, a bajar un poco la ansiedad y conectarnos con nosotros mismos en un espacio que nosotros elijamos como propio. El espacio de la consulta, el espacio de la psicoterapia o los espacios que uno crea que a uno lo conectan con uno mismo. Felicidades y estamos en contacto. Momento de otro agradecimiento en el Hablemos de Salud de fin de año que tiene que ver con el personal y los directivos de cada uno de los canales donde se emite nuestro programa. A todos ellos muchas gracias por hacer posible este contacto que tenemos ustedes y nosotros cada semana. Te recordamos que si querés volver a ver este programa y los contenidos de Hablemos de Salud, lo podés hacer también a través de Facebook. Allí nos vas a poder encontrar como Hablemos de Salud, darnos un me gusta y vas a estar siempre al tanto de los temas que tratamos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-676-9014. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. En Tandil, Farmacia Traverso, perfumería y accesorios, aplicación de inyectables, presión arterial y vacunación materno-infantil. Cuenta DNI, Bolívar, esquina Chile. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Algo que debería ser habitual en nuestra rutina son los controles periódicos de salud. De ese tema nos habla a continuación la doctora María de la Gracia Funes-Trama. Un chequeo periódico es la consulta preventiva con el médico clínico de cabecera. Eso básicamente es el chequeo, es lo que tenemos que hacer todos. ¿Y en qué consiste? ¿Qué pasos tiene? Primero, lo fundamental que hacemos siempre es charlar con los pacientes para ver
para detectar si hay alguna cosa que les esté preocupando, que les esté molestando, o cosas que a veces uno por ahí no percibe que puedan llegar a ser potencialmente dañinas o de que impliquen un factor de riesgo, para poder detectarlas y poder tratarlas oportunamente. La primera parte y lo fundamental es charlar, y después el examen físico en el cual se controlan los signos vitales. Es re importante controlar la presión, porque también hay mucha gente que es hipertensa, que no da síntomas la presión, entonces siempre hay que estar buscando que no haya presión alta. Así que el momento oportuno es en el control periódico de salud que hacemos. Y después el resto de los parámetros y hacer los estudios complementarios que corresponden, que eso va cambiando según cada paciente y según la edad, el sexo, el estilo de vida que lleve y demás. ¿Quiénes debemos hacernos un chequeo periódico? Todos. Todos. Una vez al año por lo menos. Nosotros los clínicos nos encargamos obviamente desde los adolescentes más avanzados hasta los ancianos, los adultos mayores, pero una vez al año como mínimo es recomendable que todos nos hagamos. Dijiste como mínimo, ¿por qué? Porque a veces hay situaciones puntuales que requieren un control más exhaustivo. Por ejemplo, si encontramos que una persona tiene presión alta, hasta que logramos estabilizar y controlar todo eso, requiere un control más estricto, que no es un control periódico de salud en sí, pero bueno, o pacientes que por ahí son más añosos y demás que requieren un cuidado un poquito más especial. Pero hay patologías que gracias al control periódico las podés detectar a tiempo. Fundamentalmente, la verdad es que en lo que más avanzó la medicina hoy en día es en eso, es en poder prevenir, detectar tempranamente y a su vez poder tratar oportunamente. Hay un montón de enfermedades que cambian según cuando uno las encuentre. Por ejemplo, si vos no sabés que tenés presión alta, que es una cosa bastante frecuente y es una enfermedad que sigue siendo muy prevalente, hoy en día la muerte o las complicaciones cardiovasculares siguen siendo la principal causa de morbimortalidad en Argentina y en todo el mundo. Entonces, si nosotros encontramos un paciente que tiene presión alta y lo empezamos a medicar, ese paciente baja su riesgo a como si está bien controlado, como si no tuviese hipertensión. En cambio, si ese paciente evoluciona, después tiene problemas en los riñones, problemas en el corazón, problemas en el cerebro, en los ojos. Entonces, ese es un ejemplo bien concreto de cómo llegar a tiempo, o antes inclusive, ayuda a cambiar el pronóstico. ¿En todos los casos es así? En todos los casos, sí, la verdad es que sí. O si uno llega a tener alguna enfermedad neoplásica, algún tumor que si se detecta a tiempo, mucho más temprano, siempre es mucho mejor. El último agradecimiento que queremos hacer en este programa especial de fin de año es a ustedes, que están siempre del otro lado, nuestros televidentes que se acompañan semana tras semana con Hablemos de Salud y que están siempre interesados en las temáticas que tratamos. Temáticas que por supuesto están siempre a disposición de ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Allí nos van a poder buscar y encontrar como Hablemos de Salud. Pueden suscribirse gratuitamente y estar siempre en contacto con nosotros. ¿Te enteraste de la Clínica 25 de Mayo en la zona sur? Encontranos en la subsede de Mario Bravo, esquina Jorge Newbery, primer piso. Contamos con más de 20 especialidades médicas, servicios de diagnóstico por imágenes y la excelente atención profesional que nos caracteriza. Desde hace 70 años somos parte del crecimiento de Mar del Plata. Clínica 25 de Mayo, una clínica con valores. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero,
Vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. En estos segundos finales del programa queremos brindar con ustedes. Brindar deseando que al momento de hacer el balance del año 2023 esté más cargado de cosas buenas que de cosas malas, que las cosas buenas, sobre todo la salud en este programa que es específicamente de esto, hayan sido positivas, y los mejores deseos de parte de quienes hacemos Hablemos de Salud para todos y cada uno de ustedes, que el 2024 llegue repleto de cosas buenas y que ojalá como país las cosas también puedan salir cada vez mejor. Brindamos entonces desde acá con la recomendación de siempre, de comer y beber con moderación para poder disfrutar de lo verdaderamente importante, de los afectos y de la salud. Les decimos mucha salud para el 2024.